Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Es- Ya en 5 minuticos estaremos arrancando, dándole unos minuticos ahí al resto para que ingresen. Entonces, 5 minuticos por favor, iniciamos. En el cual ya hemos venido hasta la fecha, trabajado dos temáticas: innovación y vigilancia, que lo hicieron con Julián Ordóñez, prototipado con Sebastián Ospina, y el día de hoy arrancamos con nuestra tercera temática de este ciclo de formación, que es orientada al tema de propiedad intelectual. Antes de darle la bienvenida a nuestro docente del día de hoy, solamente quiero dos elementos que quiero recordarles. El primero de ellos, para los empresarios que están en Pereira, Manizales y Armenia, recordarles que el 10 de julio en la ciudad de Pereira vamos a tener nuestra sesión presencial en el horario de 2 a 6. María Camila en días anteriores les estuvo enviando a ustedes el correíto. Nos resta solamente comunicarles el espacio, si no se les comunicó ya, en dónde va a ser. La portada, la Eh, descripción. ya. Entonces, 10 de julio en la ciudad de Pereira, de 2 a 6, para los empresarios que están en esta zona del eje cafetero. Y el 11 de julio tendremos nuestra sesión presencial en la ciudad de Bogotá, para los empresarios que son de esta región. Y ese día va a ser el horario de 1 a 5 de la tarde. Ya María Camila también les notificó seguramente el horario y la dirección exacta, Pues yo sobre todo, ¿no? para que por favor entonces estemos muy juiciosos ese día, que esa sesión es muy importante precisamente para darle forma al proyecto que ustedes postularían a la siguiente fase del programa Aldeas Cana 4.0. Entonces, yo creo que sin más preámbulos y sin más mm, avisos parroquiales, entonces Johan, porfa, avanza. Entonces, hoy quiero darle la bienvenida a Johan Mauricio Castaño Orozco. Es la persona que nos va a guiar en el módulo del día de hoy de propiedad intelectual. Finalizada la sesión, yo creo que el día de mañana o más tardar el día martes estaremos subiendo la grabación de esta sesión particular, que por cierto en este momento en módulo se encuentran ya todas las que hemos visto hasta la fecha. Entonces, Johan Mauricio Castaño, asesor jurídico en propiedad intelectual, tiene más de 8 años de experiencia en el sector público y privado, experto en protección de creaciones intelectuales y activos intangibles, así como la gestión y aprovechamiento de la propiedad intelectual como estrategia de potencialización de las capacidades internas de las empresas. Entonces le damos la bienvenida a Johan, que nos va a estar orientando el día de hoy y la próxima sesión. Entonces, Johan, adelante. Bueno, Julián, muy buenas tardes y buenas tardes para todos y muchas gracias pues por la presentación y por el espacio. Cordial saludo para todos los asistentes en esta tarde. Agradecemos pues de antemano su asistencia y como lo mencionaba Julián, el día de hoy vamos entonces a abordar una temática que es bien interesante a la luz de todo lo que tiene que ver con el sistema de creación de empresa y más allá de eso, de la misma gestión empresarial, algo que en realidad pues no ha sido muy valorado y no ha sido muy tenido en cuenta para la gestión de este tipo de cosas de manera cotidiana. Sin embargo, la idea es que a medida que estos espacios se puedan ir dando, cada uno de ustedes pueda, en primer lugar, aprovechar toda la información que aquí vamos a compartirles. Vamos a manejar una información, en principio, introductoria. Vamos luego a hablar de unos ejemplos y también en una próxima sesión vamos a tratar de unir, vamos a tratar de, a partir de toda la información que vamos a tener el día de hoy, ya hablar de cómo se hace una adecuada gestión de la propiedad intelectual en un escenario real, que seguramente en el caso de cada uno de ustedes pues tenemos mucho para aportar, mucho para compartir y mucho para aprender y para incorporar al interior de sus organizaciones. Entonces, esa es la idea con el trabajo que vamos a ver el día de hoy y vamos a culminar el último módulo que será en una semana con un taller práctico que espero pues lo puedan aprovechar demasiado. La dinámica de este espacio va a ser la siguiente.
yo les propongo que cualquier duda, cualquier inquietud o cualquier situación que se les presente, alguna pregunta, lo que sea, lo podemos plantear en el chat y ya si consideran que es un tema pues que quizás no puede resolverse por el chat o que quisieran dar un poco más de contexto, entonces sí les agradezco lo tengamos ahí presente para el final para dar la respuesta correspondiente. También estar por favor pendientes de los Ah, ya vieron la reunión. audio de sus equipos, dado que pues se les está quedando ahí prendido en algunos momentos. La idea es tratar de interferir en lo más posible y pues a veces normalmente sabemos que es por un tema eh, que ni siquiera ustedes se han dado cuenta, entonces por favor tenerlo presente. Sin más preámbulo, entonces vamos a iniciar. Como les decía, este módulo inicial va a ser un módulo introductorio. Entonces, nada, vamos a comenzar con la parte conceptual de lo que es la propiedad intelectual en sentido general. Entonces, en primer lugar, tenemos que definir que la propiedad intelectual, primero, es un área o una rama del derecho comercial que busca básicamente otorgarle una protección a las creaciones intelectuales, entendiendo el concepto de creaciones intelectuales como todas aquellas cosas o todos aquellos activos intangibles que tienen una connotación de un bien particular. Normalmente estamos acostumbrados a que cuando hablamos de un bien, pues nos referimos, no sé, a un bien material, como lo es un celular, como lo es un vehículo, una casa, un apartamento, etcétera, etcétera. Sin embargo, no estamos tan acostumbrados a darle esta misma categoría a los bienes que tienen una categoría o una consideración de bienes o activos intangibles. Y cuando hablamos de activos intangibles, pues nos estamos refiriendo a todos aquellos activos que parten, como les acabo de mencionar, de una creación intelectual, es decir, en donde el ser humano puso a disposición una de sus capacidades, que es principalmente la capacidad creativa, para generar un desarrollo que por lo general se convierte en una mejora a un proceso ya existente o en muchos de los casos algo completamente disruptivo que en su momento no se conoce, digamos hasta la fecha, con base en lo que se puede encontrar en el estado del arte. Algo bien importante de esto y es que las creaciones intelectuales, eh, en principio, si las consideramos, pueden ser considerados como parte del patrimonio de las personas, bien sean naturales o jurídicas. Entonces, desde ya quisiera dejarles esta reflexión a ustedes y es la siguiente. Si nosotros, cuando tenemos una empresa, y aquí quiero que todos hagamos el ejercicio porque estamos hablando es con empresa, si cuando nosotros hablamos de una empresa y cuando nosotros pensamos en los activos que tenemos en esa empresa, solamente nos referimos o solamente se nos viene a la mente todos aquellos bienes materiales que tenemos al interior de la organización, pues digamos que eso está muy bien, inclusive cuando uno habla con los profesionales de la misma empresa que están encargados de esa área, pues decimos, venga, hágame un inventario de lo que tenemos y genéreme un listado para tener un control y para llevar la trazabilidad de qué es lo que tenemos y qué nos hace falta quizás. Pero ¿se han preguntado ustedes si en ese inventario de bienes que tienen han considerado todos aquellos activos de propiedad intelectual que quizás la organización tiene? Quizás ustedes han reflexionado sobre la importancia o el valor que eso puede tener para la misma organización. ¿Se han preguntado en algún momento si quizás el activo más valioso de su empresa pudiera ser algo que tiene la característica de un bien intangible o de un activo intangible? Si esas reflexiones las han tenido, la verdad es vamos por muy buen camino. Si quizás hasta el momento esas reflexiones no se han tenido y solamente hemos pensado, vuelvo y repito, en los bienes materiales, pues estamos en un espacio propicio para que en adelante ese tipo de cosas las empecemos a implementar. Pero por ahora, como les decía, lo importante es dejarles una muy buena reflexión y es por lo menos saber que todos aquellos activos intangibles que ya vamos a ver cuáles son, hacen parte del patrimonio mío, bien sea como persona natural o como persona jurídica, cuando me refiero, por ejemplo, a una empresa. Entonces, esa es una de las reflexiones que queremos dejar en este espacio del día de hoy.
Y volviendo a la idea anterior de qué es la propiedad intelectual, tenemos que decir que la propiedad intelectual se le otorga se le otorga protección de propiedad intelectual a las creaciones intelectuales en áreas como la técnica, las artes, las variedades vegetales y los signos distintivos. Teniendo eso en cuenta, entonces ya podemos entrar a este panorama en donde podemos encontrar las diferentes tipologías que la propiedad intelectual por lo general incluye o de las que tenemos que hablar. Seguramente, si nos vamos al escenario de cada uno de ustedes, de cada una de sus empresas, no nos vamos a encontrar con, pues obviamente, con todas estas tipologías que tenemos acá en pantalla. Si ustedes ven, hay unas que tienen que ver principalmente con temas enfocados a la industria, hay otras que tienen que ver con los derechos de autor, hay otras que están únicamente enfocado al tema de variedades vegetales y hay una categoría por acá que la denominamos otros, en donde encontramos algunas otras categorías o tipologías que más adelante vamos a ver, pero que digamos son muy particular de no la Hay que mayoría de abrir porque la gente empresas, ¿sí? no. Sí. Entonces, es Ya, importante y que después tengamos eso vamos a en estar cuenta viendo porque, discúlpenme por acá, Ah, ah, y, y listo. Entonces, es importante tener eso en cuenta porque a medida que vamos avanzando en este punto, ustedes van a ir haciendo el ejercicio interiormente de pararse en ese escenario y decir, venga, aquí estoy yo parado porque genero ese tipo de productos al interior de mi empresa, o sencillamente esto seguramente no me aplica, voy a esperar a ver cuál de los otros me va a aplicar. Pero lo que sí les puedo decir de antemano es que hay una categoría de lo que vamos a ver a continuación que va a ser compatible para todas las empresas o para todos los emprendimientos que tengamos acá, porque sin duda alguna ninguna empresa se salva o se escapa de estar inmersa en ese proceso o en esa tipología y vamos a irlo viendo a medida que lo vamos desarrollando. Vamos a ver si ustedes se dan cuenta sin tenerlo que decir o más adelante que lo veamos, pues por lo menos ya nos vamos a dar cuenta de esa situación. Entonces, vamos a hacer un recuento breve de lo que son estas tipologías de las que ya les he hablado. En primer lugar, por aquí al lado izquierdo tenemos todo lo que tiene que ver con los derechos sobre propiedad industrial. Cuando hablamos de propiedad industrial, como su nombre lo indica, nos estamos refiriendo a todos aquellos activos que por lo general tienen una vocación de ser incorporados o de ser eh, vinculados o de ser aprovechados por la industria, cualquiera que sea. Y en esa categoría tenemos entonces las patentes de invención, las patentes de modelo de utilidad, los signos distintivos, los diseños industriales y los esquemas de trazado de circuitos integrados. Esa categoría, como les mencioné, se enfoca básicamente en el aprovechamiento a nivel industrial de esas formas de protección. Tenemos una categoría siguiente, que son las obras del dominio del derecho de autor y los derechos conexos. Y aquí encontramos entonces todo lo que tiene que ver con obras literarias, todas las que allí se encuentren, entonces todo lo que ustedes puedan pensar que pueda incluirse en una obra literaria, por ejemplo, las novelas, los poemas, las obras de referencia, los artículos periodísticos, etcétera, todo lo que pueda ser literario, un poema, una composición, un libro, etcétera. También tenemos otra categoría que son los programas informáticos, es decir, el software, las bases de datos o los videojuegos. También tenemos las obras artísticas, cualquier variedad o cualquier sí, variedad de estas que se les pueda ocurrir. Las películas también hacen parte de las obras del dominio del derecho de autor. Las obras de arte, ¿sí? Y pues digamos, ahí tenemos categoría de obras de arte y obras de arte aplicadas y obras artísticas. Las obras de arte aplicada tienen que ver más, por ejemplo, con los planos arquitectónicos, con las ilustraciones, con los croquis, los mapas, etc. Y finalmente tenemos una categoría en donde se incluyen las conferencias, alocuciones, sermones, entre otros. De todo lo que les he mencionado, seguramente ustedes ya como mínimo se han tenido que identificar con mínimo una de estas tipologías. Si en adelante tenemos más de una, perfecto, está muy bien, pero como mínimo debemos tener una categoría por lo menos identificada para nuestro ejercicio empresarial.
Tenemos una categoría en la que no nos vamos a detener mucho, que son las variedades vegetales, y ahí se genera en ese particularmente nomás una de las tipologías que son los certificados de obtentor de variedades vegetales. Y en una categoría final que tenemos por acá, tenemos entonces el know-how, que es el saber hacer, y ese saber hacer, pues creo que todas las empresas lo deben practicar porque es la forma en cómo usted desarrolla cada una de las gestiones asociadas a su modelo de negocio. Entonces, si yo tengo una clínica, pues yo tengo que saber cómo manejo mi negocio. Entonces, yo tengo una experiencia, tengo un conocimiento y tengo un saber hacer. Y ese saber hacer, pues seguramente es distinto a cómo lo hace mi competidor. Por tanto, eso también es objeto de una especial protección a la luz de la propiedad intelectual. También tenemos otra categoría que es el secreto empresarial, muy ligado a esta categoría anterior que es el know-how. Sin embargo, tiene sus diferencias, más adelante lo vamos a ver. Los conocimientos tradicionales, esto de los conocimientos tradicionales principalmente está asociado a comunidades indígenas o a pueblos, digamos, tradicionales que son los que manejan ese tipo de información. Podría decirles respecto a esto que pues no podríamos nosotros aprovecharnos de un conocimiento tradicional de una cultura indígena, por ejemplo, porque pues si no hacemos parte de esa cultura, si no hacemos parte de esas comunidades, pues esta información no podríamos apropiarla o aceptarla como mía o como propia o tratar de buscar un provecho personal o colectivo en favor de una empresa, sabiendo que esto hace parte de una comunidad seguramente ya reconocida. Y finalmente, una categoría como los recursos genéticos, una categoría que le pertenece principalmente su administración y protección al Estado, porque lo que se busca es proteger todos los recursos genéticos que se generan al interior, que se generan, no, que hacen parte, digamos, de la diversidad natural y biológica de un país. ¿Listo? Hasta acá es una breve introducción de las diferentes tipologías de la propiedad intelectual, eh, con sus diferentes categorías y sus subcategorías, y vamos entonces a entrar un poco en materia en relación a estos conceptos que les acabo de mencionar. Algo importante que deben conocer ustedes es que en relación a esos activos que les acabo de mencionar, hay tres autoridades principalmente que son las competentes a nivel nacional de la gestión y del registro de esos activos de propiedad intelectual, de esas creaciones intelectuales. Entonces, por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio es la entidad encargada en Colombia de administrar todo este sistema de propiedad industrial. Es decir, todas estas categorías que ustedes ven acá, patente de invención, modelo de utilidad, signos distintivos, diseños industriales y esquemas de trazado, se gestionan ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Todo lo que tiene que ver por su parte en cuanto al derecho de autor, lo gestiona esta entidad que es la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que es una unidad administrativa especial del Ministerio del Interior. Esa entidad se encarga de toda esa gestión a nivel de derecho de autor. Y lo que tiene que ver con las variedades vegetales, se encarga en Colombia el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, que es la entidad que administra todo ese tipo de situaciones. Esta categoría final, donde se denomina otros, es una categoría que en realidad no está eh, en cabeza de administración de ninguna entidad en Colombia, salvo lo que tiene que ver con los recursos genéticos, que es un tema que lo administra el Ministerio de Ambiente. De resto, pues son temas que ya se gestionan al interior de las mismas empresas, al interior de las mismas comunidades, y que, por ejemplo, en el caso de los conocimientos tradicionales, en caso de que alguna persona se esté aprovechando de esos conocimientos sin la debida autorización, pues digamos que en ese caso la Superintendencia de Industria y Comercio tendría un rol de juez para dirimir esos asuntos. De resto, son temas, esta categoría de otros, repito, que se gestionan al interior de las mismas organizaciones. ¿Qué es importante saber adicional a lo que ya les he mencionado? Todos los trámites que se adelantan ante la Superintendencia de Industria y Comercio son trámites que tienen un costo, tienen una tasa o una tarifa asociada. Es decir, si yo voy a solicitar una marca, debo pagar un registro de marca.
pero adicionalmente debo pagar unas tasas adicionales, como lo son, por ejemplo, la solicitud para el examen de patentabilidad. Tengo que pagar también seguramente lo que tiene que ver con las tasas anuales de mantenimiento para el caso de las patentes. Si voy a solicitar un registro de marca, pues tengo que solicitar a su vez también, más bien, tengo que solicitar, no, tengo que pagarle a la superintendencia ese registro de marca. Pero a diferencia de lo que hace la Superintendencia de Industria y Comercio, tenemos por acá la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que es una unidad administrativa especial del Ministerio del Interior que se encarga de la protección de todo lo que tiene que ver con derecho de autor. Es decir, si yo tengo un software, lo registro ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Si yo, perdón, si yo genero un libro, si yo genero un videojuego, por ejemplo, todo lo puedo registrar ante esta entidad que es la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Lo que se gestione ante esa entidad, Dirección Nacional de Derecho de Autor, no tiene costo, a diferencia de lo que se hace ante la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Por qué no tiene costo? Pues seguramente la respuesta es porque todo lo que tiene que ver con derecho de autor tiene una prerrogativa especial y es que la protección no se otorga con la concesión del registro, como en el caso de lo que sí pasa con la Superintendencia de Industria y Comercio. Si yo quiero que me otorguen una marca, esa marca es mía una vez yo tenga el registro en mis manos que diga que esa marca me pertenece. Antes no es mía. Por ejemplo, en el caso de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, eso me pertenece, ese activo me pertenece, por ejemplo, un software o un libro, desde el momento de la creación. El tema del registro ante esta entidad es para cumplir con una finalidad netamente probatoria y que me permite una oponibilidad frente a terceros. Sin embargo, el registro ante esa institución, que es la Dirección Nacional de Derecho de Autor, no me concede de entrada a mí un registro, no me concede de entrada un derecho. Lo que hace es darme una seguridad jurídica al momento de hacer la solicitud del registro. Obviamente me generan un documento emitido por la entidad en donde dice que eso me pertenece y que yo fui el autor. Sin embargo, no significa que eso sea lo único que a mí me da la propiedad. Lo que a mí me da la propiedad, vuelvo y repito, es el solo hecho de haber creado la obra. Entonces, una pregunta y una respuesta en este caso acá. Primero, si yo ante la Superintendencia de Industria y Comercio quiero gestionar un activo, por ejemplo, una patente, y ese activo no lo registro o no me han concedido aún el registro porque todavía está en trámite, ¿eso me pertenece? ¿Sí o no? La respuesta es no, porque hasta que no tenga el título, pues no tiene el activo, no tiene la propiedad sobre ese derecho. Sin embargo, en lo que tiene que ver con la Dirección Nacional de Derecho de Autor, la cosa es distinta y cambia porque el solo hecho de la creación a mí me otorga ya propiedad frente a esa obra. Sin embargo, lo que se ha determinado es que yo debo hacer un registro para que esa entidad me genere un documento en donde diga, mire, efectivamente esta persona es la que dice ser y que aportó unos documentos en donde dio cuenta de que esa era su obra y de que él estaba generando ese activo y por lo tanto no solicitó protección. Ahí se guarda digamos, ese repositorio que se genera ahí, se hace de manera confidencial, eso no se lo entregan a nadie, esa información es de ustedes únicamente o de la persona a la que ustedes le van a ceder o entregar esa propiedad, pero eso no se lo van a no se lo van a permitir examinar a ninguna otra persona, es más, ni siquiera a uno. Prácticamente he tenido casos donde donde la gente se le pierde la información o la documentación y como saben que lo enviaron allá, dicen, venga, necesito que me envíe copia de lo que yo en algún momento registré o les envié. Y la verdad es que ha sido casi que imposible que le puedan entregar a la gente copias de lo que ha dejado pues allá en depósito legal, digámoslo de esta forma. Entonces es importante esa diferenciación, el tema de los precios y el tema de que el uno sí me concede el derecho y el otro lo que hace es generarme una seguridad jurídica, sin embargo no me constituye ese derecho. Y pues está el Instituto Colombiano Agropecuario que ya les mencioné de qué habla. Entonces, entrando un poco en materia, hablando de la propiedad industrial, que es acá una de las categorías pues que tenemos que considerar, es importante que empecemos a ver con ejemplos todo lo que tiene que ver aquí con las principales categorías de la propiedad industrial, que como les decía,
Es la primera categoría de la que vamos a hablar en este momento. Bien, de la primera de ellas, de la primera que vamos a hablar es la patente de invención. Cuando seguramente muchos de ustedes habrán escuchado esa expresión, habrán escuchado hablar de patentes de invención. Cuando hablamos de una patente de invención, normalmente nos estamos refiriendo a algo nuevo, algo completamente novedoso, ¿sí? Y por lo general, pues a esa patente de invención, lo que, digamos, se protege en sí mismo, se le denomina como un invento. Y cuando hablamos de invento, tenemos que saber que nos estamos refiriendo a algo completamente nuevo, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una de las primeras categorías. Acá tenemos el ejemplo de Gatorade. Sin embargo, con Gatorade vamos a hacer un caso al final para que veamos todo lo que un solo producto nos puede representar. Segundo, patente de modelo de utilidad. Una patente de modelo de utilidad, ya vamos a ver los requisitos, pero por lo general es una patente. Sin embargo, los requisitos para la concesión son, digamos, más flexibles que los que tiene una patente de invención. Vuelvo y les repito, ahora les indicaba que las patentes de invención normalmente otorgan protección para un invento, es decir, para algo completamente nuevo. Las patentes de modelo de utilidad, por el contrario, lo que hacen es darle protección en muchos de los casos a cosas o a dispositivos o artefactos que previamente ya fueron protegidos, pero de una forma distinta, de una forma diferente. Es decir, si ustedes ven acá en el ejemplo, eh, antes de que esta navaja suiza existiera, ya existía el alicate, el destornillador, la llave de yo no sé cuántas pulgadas, estaba el destornillador, estaba también, no sé, el sacacorchos, estaba el corta uñas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al momento de crear esto, a nadie se le había ocurrido que unir tantos o unir todos esos elementos en un mismo dispositivo les permitiera generar una nueva patente, que en este caso sería de modelo de utilidad. Acá los requisitos son inferiores, pero lo que nos está diciendo es que usted puede proteger algo que a la fecha no exista y que sea un dispositivo, ¿sí? Y que tenga una aplicación industrial, básicamente es eso. Y aquí en este caso lo cumple. Esto no existía, ¿por qué? Porque a nadie se le había ocurrido organizar de tal forma un dispositivo que incluyera muchos otros dispositivos en un solo artefacto. Y así solicitó la patente de modelo de utilidad y pues obviamente en su momento se lo concedieron. Eso es un ejemplo interesantísimo para lo que tiene que ver con las patentes de modelo de utilidad. Ahora bien, en lo que tiene que ver con los diseños industriales, también es una categoría bien interesante que puede ser de mucha utilidad para los procesos empresariales y básicamente lo que busca el diseño industrial es la protección del aspecto estético de las cosas que se buscan proteger. Acá no hay nada o no tenemos que validar nada en lo absoluto de lo que tenga que ver con un tema funcional, ¿sí? O una invención. Acá únicamente vamos a decir, venga, ¿esto qué será tan bacano que vemos ahí en la pantalla? Eso es un dispositivo, perdón, un prototipo de motocicleta, también de dos ruedas, pero que en su sistema de composición nos muestra que la forma de, pues, conducirla es completamente distinta a lo que actualmente conocemos. Es más, se preguntaría uno, ¿y por dónde ve este señor para conducir? No se sabe, pero aquí en el diseño industrial no se cataloga o no se valida si ese tema o si ese activo que se va a proteger es o no funcional. Aquí única y exclusivamente se valida y se revisa lo que tiene que ver con la parte estética, ¿sí? La parte, digamos, sí, estética básicamente. ¿Qué se mira aquí en un diseño industrial? Pues que eso sea novedoso, que eso no exista en otro país y que hayan evidencias de cómo soportar esa situación. Perfecto. Julio, claro, adelante. Se pueden hacer preguntas. Si consideras abrir el audio para la pregunta, no hay problema, pues lo podemos resolver de una vez. Julio tiene abierto el micrófono, ¿puede hablar? Ok, Julio, ¿nos escuchas? mm,
Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, señor. Por alguna razón no me estaba funcionando. Sí, yo tengo una consulta con respecto a la patente de modelo de utilidad y es básicamente el proyecto que yo estoy presentando. La idea del proyecto mío es fabricar un módulo para la aplicación de mi producto en caña. Entonces voy a utilizar un montón de componentes como un módulo GPS, un módulo GPS, unas bombas para aplicar, ¿cierto? Y todo va como en conjunto. La idea de eso es que mi producto pueda ser aplicado en campo. Entonces, por ejemplo, una navaja, ¿cierto? Si yo diseñara una navaja que únicamente sirve para cortar manzanas, esa navaja que sirve para cortar manzanas se podría patentar por modelo de utilidad, precisamente como una navaja para cortar manzanas. Sigue siendo una manzana, ve, sigue siendo una navaja, pero tiene una función específica. Ok. Bueno, ahí hay una cosa que tener en cuenta y es que a nivel de patentes, bajo la normativa colombiana, no es, digamos que no es, mm, a ver, no se evalúa o no se le da un peso a la funcionalidad del activo. Es decir, yo puedo tener una navaja, pero no me interesa para qué sirve la navaja. O puede que ni siquiera sirva la navaja. A mí me interesa a nivel de patentes que cumpla tres requisitos, los que se requieren para la protección. Primero, que tenga nivel inventivo, que sea novedoso y que tenga aplicación industrial. En ningún momento me están diciendo que sea funcional o que tenga una aplicabilidad o un uso especial. Es más, yo en Colombia no podría proteger un segundo uso de una patente que ya está protegida. Es decir, yo no podría decir que es una navaja para caña, pero que si yo la uso para alguna otra cosa y me sirve, pues luego volvería a solicitar una nueva protección. Eso no es viable porque, vuelvo y repito, la normativa colombiana en materia de patentes me indica que yo protejo la patente siempre y cuando sea novedosa, tenga nivel inventivo y tenga aplicación industrial. Ya en un momento les defino cuál es cada uno de esos requisitos, pero yo no podría decir que voy a proteger esa navaja porque me sirve para el proceso de la caña sabiendo que puede ser una navaja similar a las demás. Ahora bien, si es una navaja distinta y yo puedo, ojo ahí, yo puedo demostrar que esa navaja me resuelve un problema técnico que a la fecha no estaba resuelto, ¿sí? Y que como tal es una solución a ese problema técnico que yo pude resolver a través de ese desarrollo. Claro que de una yo podría llegar a pensar en esa protección, ¿sí? A través de una patente de invención. Pero porque voy a demostrar que lo que yo generé es un desarrollo tecnológico que me permite atacar ese problema de manera específica. Sin embargo, si yo digo, venga, esto es para caña, pero hay algunos otros productos que lo reemplazan o no estoy generando una solución a un problema técnico, digamos que sería un poco difícil lograr la protección a través de esa vía. No sé si queda claro de esa forma, Julio. Sí, 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 me queda mucho más claro. Ok, pero entonces Vale, es muchas importante gracias. tener eso en cuenta. Y aquí les pongo un ejemplo muy breve de lo que pasó, por ejemplo, en su momento con la patente del Viagra de Pfizer, creo que es de Pfizer, sí. Ellos en su momento en Estados Unidos protegieron la patente para lo que inicialmente se desarrolló el activo, que fue para un tema asociado a temas cardíacos, ¿sí? Ellos luego se dieron cuenta que tenía unas aplicaciones ya, digamos, para efectos en cuanto a los hombres, ¿cierto? Y pues, digamos, para el tema de se me fue la palabra, eh, bueno, pero entonces aquí la cuestión es que se demostró un segundo uso para el tema de las erecciones Sí, en los sí. hombres y se demostró que tenía esa funcionalidad. En principio Pfizer no se dio cuenta de esa posibilidad, pero a la luz de la normativa en Estados Unidos se les permitió generar una nueva patente y obviamente generaron otra protección adicional por otros años adicionales de la que inicialmente ya tenían. Ese tipo de cosas en Colombia no se da porque aquí estamos hablando del mismo activo, del mismo producto, de la misma patente. Y vuelvo y repito, aquí no se permiten los segundos usos. Es decir, si yo protejo una invención para un uso X que yo ya le di, pero a futuro me doy cuenta que ese uso
ya tiene unas nuevas variantes o lo puede utilizar para nuevas cosas, pues digamos que yo perdí, porque en principio yo solamente puedo proteger la patente para lo que inicialmente yo lo solicité. Yo no puedo decir, venga, es que me di cuenta 2 o 3 meses después que esto sirve para otras cosas, entonces denme un alcance mayor a la patente o denme una nueva patente. A la luz de nuestra normativa, eso no es viable. Entonces, espero pues que con eso quede más claro el tema de la respuesta. Bueno, ahora bien, ¿qué es una patente? Pues eso ya lo íbamos desarrollando a medida que pudimos hablar un poco de esto que ya les acabo de compartir. Sin embargo, vamos a decir que las patentes, adicionalmente a lo que ya mencionamos, es un derecho de exclusividad que se le otorga al titular, y en este caso cuando hablamos de titular es el dueño de esa patente, y se otorga para un producto o para un proceso. Pues repito que por lo general ofrece una nueva manera o una nueva forma de hacer algo y generar una solución a un problema técnico pues evidenciado previamente, lo que te decía ahorita Julio. Esa podría ser una cuestión. Y ni siquiera podríamos pensar en una patente de modelo de utilidad. Digamos que acá una recomendación es, cuando pensemos que tenemos una patente de modelo de utilidad, siempre tratemos de llevar eso a un escenario de una patente de invención, es decir, solicitarlo a la superintendencia como una patente de invención y que sea la sigla que nos diga que no es una patente de invención, que nos diga que es una patente de modelo de utilidad. Y dentro del trámite yo puedo hacer la solicitud de degradación de patente de invención a modelo de utilidad. ¿Qué tal que me concedan la patente de invención? Ya vamos a ver las diferencias, pero solamente empezando por el tiempo, las patentes de invención se protegen por 20 años y las de modelo de utilidad por 10 años. Entonces, obviamente valdría mucho la pena que de entrada me dieran una patente de invención y no estar solicitando de una vez una patente de modelo de utilidad cuando me podrían dar pues la que da más tiempo de protección. Eso es un pequeño tip que ahí les dejo. Bien, ahora, Joan, estas son perdón, las dos pero patentes. entonces, Sí, Joan, señor. qué pena. En Colombia, si no es posible un segundo uso, ¿cuál es un modelo, cuál es un ejemplo de modelo de utilidad? Un ejemplo puede ser este que veíamos acá. Si tú ves, te voy a poner el Pero yo ejemplo no lo aquí puedo, aquí comparando. serían segundos, esos serían segundos usos. O sea, yo no podría en Colombia entonces realmente patentar modelos de utilidad. Sí es, no, sí, sí es posible, claro, pero es que mira que yo acá no te estoy diciendo que estoy protegiendo la funcionalidad de esta navaja suiza. Lo que yo estoy protegiendo es la configuración diferente de esto que a la fecha del momento de la concesión no se conocía con respecto a lo que de ahí hacia atrás teníamos, pues ya digamos en el comercio, por ejemplo. Al día de la solicitud de patente de la navaja suiza, nosotros conocíamos todos estos elementos que están ahí considerados. La llave, la llave de expansión, ese serrucho, el alicate, el corta uñas, el destornillador, todo eso. Pero a nadie se le había ocurrido hasta ese momento en un solo dispositivo traer todos esos elementos y ponerlos en uno solo, que fuera funcional. Entonces acá no estamos hablando del uso que se le puede dar a esta herramienta, sino que estamos hablando de la configuración o de la composición de elementos que me permitieron llegar a un artefacto que, a pesar de que recoge muchas cosas que ya anteriormente conocíamos, a nadie se le había ocurrido llegar a un producto unificado que incluyera todos esos elementos. No sé si ahí queda un poco más clara la idea. Pero aquí no estamos hablando de los usos, porque el uso ya estaba identificado. Seguramente el uso que yo pueda hacer con cualquiera de las herramientas de esta navaja suiza, lo puedo hacer con la misma herramienta individualmente considerada, ¿sí? Pero aquí estamos hablando es de la composición del dispositivo o del artefacto, más no de los usos. ¿Sí me hago entender? No sé si te queda claro, Julio, con Listo, sí. eso. Sí, ok. Entonces, digamos, a comparación de una patente de invención, aquí la patente de invención, obviamente, no es por desestimar las patentes de modelo de utilidad, pero siempre va a tener mayor grado
profundidad y de detalle una patente de invención. Por ejemplo, acá en el caso del Gatorade, una de las patentes asociadas a ese producto es la formulación de la bebida. Se logró demostrar que las personas que consumían Gatorade en el transcurso del partido o al finalizar el partido, esto pues para el caso de la historia del Gatorade, se demostró una mejor recuperación a las situaciones de desgaste que se presentaban por el haber hecho algún deporte, ¿sí? Entonces, ahí se logró demostrar con eso y pues se logró validar que efectivamente eso no existía y por eso es que se le otorgó esa patente de invención. Bien. Bueno, entonces aquí tenemos los dos tipos de patentes y vamos a ver los requisitos o las condiciones para que pueda ser concedido o protegido ante la Oficina de Patentes de un país. Esto es general a nivel universal. Estos son requisitos que hay que validar en cualquier país. La norma es unificada para todos. Lo primero, el requisito principal o el primer requisito que debemos tener en cuenta para la concesión de una patente, tanto de invención como de modelo de utilidad, ojo, es igual para ambos, es el requisito de la novedad. Aquí quiero hacer una precisión y espero que esto nunca se les vaya a olvidar. La protección a nivel de patentes, tanto en modelo de utilidad como en invención, es una protección de carácter territorial. Es decir, si yo solicito una patente en Colombia, me la conceden en Colombia y en ningún otro país. Si yo la solicito en Colombia y en Estados Unidos y en la China, pues en esos países tengo protección, pero no tengo protección en los demás países. Vuelvo y repito, es una protección territorial. No hay países universal, no, perdón, no hay patentes universales, no hay patentes internacionales. Todas las patentes se consideran territoriales, es decir, se consideran del país en donde son protegidas o donde son solicitadas. Sin embargo, ojo, sin embargo, el concepto de novedad debe ser validado a nivel universal. Es decir, que yo tengo que Esperemos validar y que tengo que tengo esto y no demostrar, le escucho nada. yo tengo que validar y tengo que demostrar que eso que yo estoy desarrollando o eso que yo desarrollé no existe en ningún otro país del mundo. Y uno diría, oh, madre, pero me metí en un problema porque yo cómo voy a demostrar eso. Y pues la verdad es que no es tan complejo, obviamente sí tiene su grado de dificultad, pero no es tan complejo porque hay herramientas, hay bases de datos de patentes que me permiten a mí hacer esos análisis y darme cuenta de esa información. Entonces, es un requisito que se me impone, es un requisito que debo cumplir. Si yo quiero tramitar una patente o que me concedan un derecho de patente, yo tengo que validar esa novedad y tengo que demostrar que efectivamente eso que yo estoy desarrollando no fue o no existe en ningún otro país. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No sé si está claro o si quieren de pronto resolver alguna inquietud. Bien, entonces vamos a dar continuidad. Ahí está, Julia les ha estado compartiendo el estado de asistencia para que por favor lo diligencien cuando puedan. Bueno, el segundo requisito en cuanto a patentes, pero este solamente aplica para las patentes de invención, es el requisito del nivel inventivo. Lo que tiene que ver con nivel inventivo es básicamente con que eso que yo estoy desarrollando no sea obvio para una persona medianamente versada en la materia. Es decir, que eso que yo estoy desarrollando no sea, digamos, un conocimiento medio o un conocimiento que normalmente deba tener un profesional en una carrera cercana o similar a la que yo tengo. Es decir, que lo que yo estoy proponiendo como patente no sea un tema que básicamente lo enseñan en la universidad y que yo estoy tratando, como se dice coloquialmente, de descubrir que el agua moja. Básicamente eso hace referencia al nivel inventivo. Repito, que eso que yo estoy buscando proteger como patente de invención no sea obvio para una persona que medianamente conocedora en la materia sabe o reconoce que existe por lo menos. Y el último requisito es el requisito de la aplicación industrial. Este requisito sí se aplica nuevamente para estos dos tipos de patente, para las de invención y para las de modelo de utilidad. Aquí tenemos que dejar claro que
lo que nos exige la norma es que cualquiera de esas dos patentes tenga una aplicación en cualquiera de los sectores de la economía, en cualquiera de los sectores económicos o industriales que nosotros definamos. Entonces, si yo defino que estoy desarrollando una invención para el sector aeronáutico, pues digamos que ya de entrada estoy cumpliendo porque es como al menos uno. Si yo defino que estoy desarrollando un medicamento, pues para el sector de la industria farmacéutica, ya digamos que es de aplicación. O si estoy desarrollando un activo o un producto para la industria cosmética, pues entonces en ese caso también ya estoy pues demostrando que efectivamente cumplo con ese requisito. En realidad es más el más simple de cumplir. Si comparamos entonces, las patentes de modelo de utilidad solamente exigen el cumplimiento de dos requisitos, la novedad y la aplicación industrial. Volviendo a este ejemplo de acá, si yo reviso esta patente del Gatorade, me doy cuenta que se cumplen los tres requisitos. Es nueva, obviamente en su momento validaron que eso no existiera en ninguna otra parte del mundo. ¿Tiene aplicación industrial? Sí. En la industria deportiva esto puede ser de utilidad. ¿Y tiene un nivel inventivo? Sí. A la fecha de su protección, a nadie se le había ocurrido que generar una bebida de esas condiciones podría generar un producto que le permitiera a los deportistas recuperarse de las pérdidas que habían tenido dentro de un partido de fútbol o dentro de un partido de baloncesto, como fue inicialmente el desarrollo pues para el cual fue creado. Ahora bien, bajándonos al modelo de las patentes de modelo de utilidad, miremos los requisitos. El primero, novedad. ¿Es nuevo eso que estamos viendo ahí? Como tal, el dispositivo sí lo es. ¿Por qué? Porque ese dispositivo que ustedes ven ahí, a pesar de que, como les decía ahora, ya conociéramos muchos de los que están ahí incorporados, la forma o la configuración que tenemos en el ejemplo no estaba en ese momento o no existía hasta ese momento. Entonces ahí es importante que ustedes evidencien que la configuración que el inventor en este caso planteó, pues es la que no se conocía, de tal modo que eso en realidad es algo novedoso, Ay, ¿sí? Se tiene que hijo considerar como algo de novedoso. Tati. Lo otro es el requisito, volviendo al tema del modelo de utilidad, el requisito de lo que tiene que ver con, discúlpenme por acá, ok, de lo que tiene que ver con la aplicación industrial. Este dispositivo, este artefacto, puede ser útil para para muchas industrias. Digamos que en este caso para la industria mecánica, el sector mecánico, esto es útil. Y pensemos en el requisito del nivel inventivo. El nivel inventivo en este eh, ejemplo de modelo de utilidad, ¿será que se presenta? ¿Sí o no? Digamos que aquí la respuesta es no. Aquí no hay un nivel inventivo. Por ese motivo, esto no logró ser una patente de invención y por ese mismo motivo fue concedida como una patente de modelo de utilidad. ¿Por qué no hay nivel inventivo? Porque es obvio para una persona medianamente versada en la materia que si une un destornillador, un alicate, un serrucho, una navaja, un cortafrío, etcétera, etcétera, pues va a llegar a un artefacto como estos. Eso es obvio para una persona medianamente versada en la materia y eso es de evidente, digamos, es evidente, pues es muy fácil llegar a ese ejercicio. Sin embargo, pues, ¿por qué no lo hicieron ustedes o por qué no llegaron a ese ejercicio antes? Es la respuesta que le dieron al que le concedieron la patente y por eso le dieron ese derecho pues en su momento. Y pues también se lo dieron porque el requisito del nivel inventivo, vuelvo y repito y volvamos acá, no se debe validar, no se debe cumplir para estos ejemplos de las patentes de modelo de utilidad. Bien, acá tenemos otros ejemplos de patentes de invención. Podemos mirar, y aquí creo que te va a quedar mucho más claro, Julio, con los ejemplos que tenemos acá en pantalla. El primero de ellos, el bombillo eléctrico, patente de Thomas Alva Edison en el año 1880. Generó la patente del bombillo eléctrico. La patente de la secadora de pelo, 1931. Patente de la guitarra eléctrica, 1951. La aspirina en el año 1900, la silla de ruedas plegable 1936
y el marcapasos implantable, año 1960. Si ustedes ven estas patentes, todas ellas tienen en común que cumplieron con el requisito de novedad, porque no existía en otro lugar del mundo un desarrollo similar, cumplieron con el requisito del nivel inventivo, porque estos desarrollos a su época no eran obvios para una persona medianamente versada en la materia. ¿Para quién iba a ser obvio que yo podría generar un dispositivo que me iba a hacer las funciones o me iba a asistir al corazón para que no dejara de latir? Eso no era obvio para nadie. Obviamente es un invento que seguramente le ha salvado la vida a muchas personas y eso no existía hasta esa fecha. La guitarra eléctrica, pues obviamente fue algo también muy innovador en su momento. La silla de ruedas plegable también cumple con los tres requisitos y pues la aspirina es otro de los productos que trajimos a consideración para ustedes de lo que tiene que ver con patentes de invención. Ahora, patentes de modelo de utilidad. Si ustedes ven en primer lugar, pues nunca, no es por demeritar nada, pero no podemos comparar ninguna de estas patentes de invención con ninguna de estas patentes de modelo de utilidad. Si bien estos artefactos que ustedes ven acá como modelo de utilidad son útiles, lo son en la medida que resuelven una necesidad, pero pues digamos que son necesidades cotidianas. En cambio, miren las necesidades que resuelven las patentes de invención. Y vuelvo y digo, no estoy demeritando nada. Sin embargo, son formas de protección distintas unas de otras que pues debemos considerar y debemos saber que pues ese mismo mérito lo llevan por los requisitos que se exigen en una y en otra. Ahora, en lo que tiene que ver con el tiempo de protección, las patentes de invención tienen una protección de 20 años y las de modelo de utilidad tienen una protección de 10 años. Esos 20 o esos 10 años se deben contar desde el momento de la solicitud perdón, de la presentación de la solicitud de la patente, no desde el momento de la concesión. Listo. 20 años o 10 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Así que si el trámite dura 3, 4 años, pues yo estoy contando la protección desde el momento en que radiqué. Al final, una vez me concedan la patente, a los 3 o 4 años, ya son 3 o 4 años que yo ya llevo prácticamente de protección y eso lo que me permite a mí, y de una vez se los dejo como mensaje, es que mientras me concedan la patente, yo puedo ir ejerciendo actos de comercialización y puedo ir ejerciendo actos como si fuera el dueño de esa patente, porque tengo una expectativa de una concesión. Obviamente las negociaciones no van a ser en los mismos términos porque una empresa no me va a pagar igual por una patente en trámite que por una patente concedida, pero es una posibilidad que se tiene para iniciar la explotación económica del activo desde una etapa más temprana. ¿Listo? Quisiera preguntarle si de pronto hasta acá tenemos alguna pregunta, alguna inquietud. No sé si creo que en el chat no tenemos más preguntas. Si desean, las podemos resolver de una vez porque ya vamos a avanzar a una temática diferente. Muy bien. Bueno, bueno, antes de terminar este tema de las patentes, quisiera dejarles claro lo siguiente. Quizás ustedes al escuchar esta información van a decir como, bueno, seguramente en la vida yo nunca voy a generar una patente o seguramente en la vida yo no voy a generar nunca nada, una interacción alrededor de esto. Sin embargo, sin embargo, las patentes no son solamente para el que las genera. Las patentes, yo diría que en la mayoría de los casos, son de más utilidad para personas que pueden tener una necesidad puntual que resuelve esa misma patente y que posiblemente ni siquiera sabe que existe. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo una empresa dedicada a la investigación en ingeniería biomédica y yo tengo un área de investigación por medio de la cual trato de generar soluciones biomédicas a las necesidades de la población, digamos en este caso a la población colombiana. Yo quizás hasta hoy en este espacio no conocía nada de lo que tiene que ver con el mundo de las patentes, yo no sabía que esta información pues tenía, digamos, esa utilidad
nunca seguramente voy a generar una patente o hasta ahora creo que nunca la voy a generar, pero si estoy hablando de investigación y si dentro de mi empresa se hace investigación, tengo que empezarlo a considerar, pero digamos que este no es el momento. ¿Qué podría pensar yo? ¿Qué información valiosa podría yo tomar si puedo aprovechar la información contenida en las patentes? Porque es que si ustedes ven y validan, cuando una persona solicita una patente, de entrada la obligación que le impone la oficina de patentes de ese país es que esa información de inmediato tiene que ser de público conocimiento. Es decir, si yo solicité, vamos al ejemplo, cuando Bayer solicitó la patente de la aspirina, en el momento en que solicita la patente, hay una publicación en algo que se llama la Gaceta de Propiedad Industrial, que es una gaceta oficial como si fuera un periódico, hoy en día se maneja electrónico, en donde se publica toda la información a detalle de esa tecnología que se está buscando proteger. Eso la gente, cualquiera que sea, puede ir a leerlo y puede ir a conocerlo. ¿Cuál es la diferencia? Que al dueño de esa tecnología le van a dar una protección por 20 años o por 10 años para que la explote de manera exclusiva. Sin embargo, si yo estoy en un país, como les decía ahora, en donde esa tecnología no fue protegida porque el dueño así lo decidió, yo podría utilizar toda esa información que está de acceso público y libre para utilizarla en beneficio propio. Entonces, para el ejemplo de la empresa eh, de bio, ¿cuál fue el ejemplo que puse? Ya se me olvidó. Para la empresa de equipos biomédicos, creo que era, yo puedo decir, ve, encontré un nuevo diseño de silla de ruedas que está protegido en Estados Unidos y en la Unión Europea. Y cuando ustedes ven una patente, la patente tiene que estar redactada de tal forma que si usted la lee, es una persona que medianamente conoce el tema, podría replicarla porque el examinador de patentes se lo exige que quede a tal nivel de claridad que usted pueda replicarla si tiene el conocimiento. Entonces, aquí uno se pone del otro lado de la moneda y dice, venga, posiblemente yo nunca vaya a generar una patente, pero con esta información que me están dando, sí me podría beneficiar de las patentes, del mundo de las patentes, sin ni siquiera tener que pagar una regalía, sin tener que pagar una moneda. Es más, sin tener que pedir una autorización al dueño, solo por el hecho de estar en un país diferente del que esa persona o esa empresa solicitó la protección. Y esa es una de las ventajas tan importantes o de las cosas más valiosas que le puede generar el mundo de las patentes al desarrollo tecnológico y al avance científico que puede tener la sociedad a nivel mundial, porque como les digo, esto es información que debe estar libre, publicada a hoy en día en la web. Hace 100 años se publicaba en las gacetas oficiales, pero a hoy eso está de acceso libre en la web. El único inconveniente o el único limitante que nos puede poner esto son los temas de las barreras en el idioma, que por ejemplo la mayoría de las patentes están en China. Entonces, si vamos a eso, la mayoría de las patentes que llegan allí, pues llegan en el idioma oficial, que es en el mandarín. Pero si ese es una limitante, afortunadamente hoy en día tenemos tecnología y podemos traducir eso como mínimo al inglés. Entonces, ya teniendo eso en el inglés, pues uno podría ya, pues si no tiene el manejo del idioma, pues tradúzcalo al español, pero si lo maneja, pues ahí está toda la información ya accesible para usted. Y vuelvo y repito, usted la puede utilizar de manera libre si en este país o en los países donde usted la quiera utilizar no hay ningún tipo de protección. De tal forma que si no estamos en el escenario de generar patentes, porque no es nuestra idea, no es nuestra intención, por lo menos sí podemos ponernos del otro lado de utilizar la información contenida en las patentes para beneficio propio sin tener que pagarle nada, absolutamente nada a nadie, solamente validando pues que acá no esté esa restricción. Y eso le permite a las empresas evitarse de pagar mucho dinero en inversiones en temas de investigación para llegar a un resultado que seguramente ya existe. Eso es como tradicionalmente nos dicen, eso es como, pues, investigar lo que ya está investigado. ¿Qué sentido tiene yo pagar 100, 200 millones de pesos a unos investigadores en mi empresa
para que al final de la investigación vaya y haga unas búsquedas, unas vigilancias que ustedes del tema ya pudieron ver un poco y luego me digan, venga, es que eso ya está revelado, eso ya está hecho. ¿Yo por qué no gasto ese dinero en más bien contratar mano de obra calificada que le pudiera hacer unas vigilancias tecnológicas de calidad para usted darse cuenta de esta información? ¿O por qué no contrató personal para que le hiciera ya es un tema de prototipado o que en sí ya le hiciera la máquina que usted necesita? Pero usted está perdiendo oportunidades gastando en investigación de cosas que seguramente ya existen y que pues le va a generar una pérdida de dinero porque pues no va a ser una oportunidad aprovechada en realidad. Entonces, es importante que tengamos esto presente, señores y señoras, porque pues es una oportunidad enorme que tenemos. Hay muchas empresas que se dedican única y exclusivamente a aprovechar tecnologías que no están protegidas en sus países y la pueden desarrollar sin ningún tipo de inconveniente. No hay que pedirle autorización a nadie, no hay que llamar, no hay que escribir a nadie, no hay que preguntarle ni solicitarle una autorización a ninguna entidad ni a ninguna empresa. Entonces, es importante que eso lo tengamos en cuenta y que validemos esa opción. Si quizás a la fecha eso no lo conocían, pues les invito a que se familiaricen con el mundo de las patentes y verán que ahí encontrarán muy buenas oportunidades que les permitirán ahorrarse una muy buena cantidad de dinero si lo aprovechan de esa forma. David, perdón, nos pregunta, ¿y después de los 20 años qué pasa? Pues la respuesta es, lo único que sucede es que esa patente queda de dominio público. Lo mismo, como nos pregunta Eric, si vencen los 10 años de volver a registrar la patente, ¿qué pasa? Aquí estamos hablando de patentes, ahorita revisamos las marcas. En el tema de las patentes, ahí ya queda la protección. Es decir, yo solamente tengo la protección hasta los 20 años en las patentes de invención o 10 años en las de modelo de utilidad. Una vez se cumpla ese plazo, ya la patente queda de dominio público y cualquier persona en los países en donde estaba protegida la puede utilizar. Vuelvo y repito, en los países donde no había protección, desde el momento incluso de la radicación, cuando se pueda ver la publicación, se puede empezar a utilizar. Pero ojo, en los países en donde sí hay protección, es donde va a estar vigente por esos 10 años o 20 años y a partir de ese momento, pues ya digamos que queda de dominio público. Ojo, para mantener las patentes, tanto las de invención y las de modelo de utilidad, hay que pagar una tasa anual de mantenimiento. Esa información también se ve al hacer el análisis en las bases de datos de patente, de tal forma que de entrada no se desanimen cuando vean una patente protegida, sino que los invito a mirar si esa empresa o esa persona ha pagado las tasas anuales de mantenimiento. Si no lo ha hecho, también es una patente libre, para que lo tengan presente. Bien, si de pronto, pues por acá no veo más dudas, pero si les surge alguna, con muchísimo gusto se las puedo solucionar y pues ahora sí vamos entonces a pasar al tema siguiente. Ahora tenemos otra categoría bastante importante que son los signos distintivos. Acá en pantalla Perdón, a vemos, mí me gustaría hacer una sí señor, pregunta. claro, claro que Eh, sí, Julio, de pronto, adelante. si nos puedes recomendar bases de datos en las que podamos hacer estas búsquedas de patentes. Pensé que de pronto lo Claro. tenías al final y por eso no había preguntado. Ah, bueno, listo. No, se las puedo dictar. Una de las bases de datos, bueno, Google casi que lo tiene, que lo tiene todo. Hay un módulo de Google que se llama Google Patents, ¿sí? Ahí pueden buscar. Encontramos principalmente en ese módulo, pues, patentes de todo el mundo, pero pues encontramos la mayoría de los Estados Unidos, que pues, por cierto, es uno de los países en donde más patentes del mundo hay. Entonces, uno, Google Patents, otra puede ser la página de la base de datos de patentes de la WIPO, que WIPO son las siglas de la OMPI en inglés, ¿sí? Así lo pueden buscar, OMPI o WIPO, base de datos. Pueden encontrar también una base de datos que es la de Patent Scope. También está la de Lens. Lens también es una muy buena base de datos que tenemos para buscar patentes. Eh, ¿Cuál más? Espérenme, yo reviso acá. O si me dan un momento.
La de la Oficina de Marcas y Patentes de España, ya les digo cómo se llama, es muy buena también. Eh, Denme un momento. Oficina Española de Patentes y Marcas, así la pueden encontrar, ¿sí? Pero principalmente las que le menciono. Y a nivel de Colombia, la pueden encontrar en la página SIPI, que así se llama el Sistema de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, eh, para que las puedan conseguir. Ah, bueno, Julián ahí nos ayudó con los enlaces de las bases de datos. Muchas gracias, Julián, por la colaboración. Si me acuerdo de alguna otra, o si de pronto Julián se acuerda de alguna otra que podamos tener, muchas gracias, le agradezco, ahí la podemos incluir. Y si yo ahorita eh, me acuerdo de una, les doy el dato. Pero básicamente ahí podemos encontrar muy buena información. Siempre les recomiendo hacer las búsquedas en inglés porque es, pues obviamente, el idioma en donde más información vamos a encontrar y pues encontraremos mejores y más cantidad de resultados. Bien, Vale, muchas gracias. bueno, no sé, listo, con mucho gusto. Voy a mirar si de pronto, bueno, no, ya no hay más inquietudes. Perfecto, listo. Vamos entonces a continuar con los signos distintivos. Los signos distintivos, como su nombre lo dice o lo indica, es una forma de identificar un signo en el comercio, básicamente. Esto, como les mencioné al principio, lo que se busca básicamente es utilizarlo en cualquiera de las industrias. Entonces, dentro de estas categorías de signos distintivos tenemos enseñas comerciales, denominaciones de origen, nombres comerciales, lemas comerciales y el activo que por excelencia conocemos todos, que es la marca. De ese vamos a hablar al final, pero primero vamos a hablar de los demás. Sin embargo, ustedes van a ver que cuando hablamos, por ejemplo, de McDonald's o aquí con el ejemplo de D1, pues ustedes van a decir, venga, y esas no son las marcas de esas empresas. Sí, pero más allá de eso, vamos a ver que una enseña comercial no es la marca en sí y el nombre comercial no es la marca en sí, a pesar de que eso, pues en algunos casos, coincida con el tema de la marca. Pero entonces vamos a empezar. Cuando hablamos de enseña comercial, lo que nos queremos referir o que lo que nos dice la norma es que la enseña comercial es la forma como el consumidor tiene de identificar a un establecimiento de comercio que pues obviamente tiene el conocimiento. Por ejemplo, en este caso, yo aquí no quiero mostrarles la marca McDonald's, yo quiero mostrarles es la enseña comercial que identifica un establecimiento de comercio, es decir, que cuando eso es una fotografía, obviamente está alta y el fondo pues es el cielo, lo que ustedes ven ahí. Lo que ustedes ven ahí es una indicación de que ahí abajo, en ese lugar, hay un McDonald's, lo más seguro. Normalmente puede ser que sea un tema publicitario y que ahí no haya un McDonald's, pero tradicionalmente ahí lo que nos está indicando es que en ese lugar hay un McDonald's. Y no les estoy hablando que esa sea la marca de McDonald's. Aquí lo que les quiero enseñar es la enseña comercial, valga la redundancia, de ese establecimiento de comercio, ¿sí? Por ejemplo, también podríamos poner el caso de los supermercados ARA. Ustedes ven que todos los ARA son exactamente iguales, como un garaje gris con unas paredes naranjas. Es más, cuando ustedes ven que están montando un negocio de estos en la calle, a pesar de que no tenga el aviso, ustedes ya saben que ahí seguramente van a montar un establecimiento que es una tienda ARA. ¿Por qué? Porque tiene una enseña comercial que ustedes conocen. Y por eso les digo, puede que ni siquiera tenga el aviso. El aviso es lo que trae esa enseña comercial o en muchos casos lo que trae la marca. Pero como ya ustedes logran identificar cómo esa empresa unificadamente se presenta ante los consumidores, ustedes ya dicen, aquí seguramente van a poner un nuevo ARA, un nuevo de uno, por ejemplo, o un OXXO, que ya está tan común en nuestras ciudades. Bueno, eso es lo que tiene que ver con las enseñas comerciales. Entonces, repito, identifica los establecimientos de comercio. Creo que la definición de establecimiento de comercio está clara, aunque pues si de pronto alguien no lo tiene claro,
El establecimiento de comercio ese es el lugar físico, por lo general, en donde funciona una empresa, persona natural o una persona jurídica, porque una empresa puede ser cualquiera de las dos. Por otro lado, tenemos las denominaciones de origen. Una denominación de origen, como su nombre lo indica, es una forma de identificar un producto cuya procedencia geográfica se reconoce y se le aduce a esa procedencia geográfica unas bondades muy particulares. Por ejemplo, la denominación de origen Colombia, lo que le permite a los empresarios que vendan productos que quieran demostrar su procedencia de Colombia es la posibilidad de incluir esta denominación de origen posiblemente en el empaque del producto para que los consumidores se den cuenta de que ese producto es de origen colombiano. Por ejemplo, el café. Si es un café colombiano, le pueden poner esta etiqueta de denominación de origen colombiano. ¿Eso qué permite? Eso lo que va a permitir es demostrar que ese café tiene unas condiciones particulares que pues geográficamente se le otorgan por provenir de esta zona geográfica del mundo. ¿Listo? Otro ejemplo muy conocido que ustedes seguramente identifican, el tequila. El tequila es una denominación de origen de los mexicanos y por ese motivo solamente en México se puede producir el tequila. ¿Por qué? Porque se logró demostrar, obviamente con pruebas, de que el tequila tenía una particularidad y tenía obviamente un sabor asociado al agave que se cultiva en tierras mexicanas. Por tanto, no podría generarse tequilas con algunos insumos de países diferentes a México. Por ejemplo, uno decir, no es que están haciendo tequila con agave cultivado, no sé, en Chile. Pues no es posible porque es un producto que tiene denominación de origen y seguramente cuando los mexicanos se den cuenta, pues de inmediato van a presentar un recurso de oposición y pues digamos, como en este caso en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio, cada país tiene la oficina que le va a permitir pues hacer o gestionar la oposición para que pues eso no proceda o no trascienda o no se sigan haciendo actos atentatorios en contra de ese producto que tiene esa denominación de origen. El tercer elemento, los nombres comerciales. Digamos que el ejemplo de tiendas de uno, pues a hoy, digamos que no es tan diferente según la última actualización de la empresa. Tiendas de uno, como todos la conocemos, es el nombre comercial de una persona jurídica que se denomina actualmente de uno SAS. Sin embargo, hace como 2 años, tiendas de uno se denominaba Cova Colombia SAS. Entonces, miren qué diferencia tan grande entre lo que es el nombre comercial, ese nombre comercial coincide con la marca, pero no tiene nada que ver con la razón social de la empresa. Y hablando de razón social de la empresa, es importante que ustedes tengan presente, y aquí voy a aprovechar para hacer un paréntesis, porque hay muchas personas que consideran que cuando van a las cámaras de comercio y hacen el trámite de registro de su empresa, cuando les piden la razón social y la entregan, ellos consideran que ahí están obteniendo una protección para la empresa. Es decir, si yo voy a la Cámara de Comercio y digo, mire, mi empresa se va a llamar Tiendas de Uno, pues no es cierto que con ese registro en la Cámara de Comercio yo tenga algún tipo de protección. Lo único que yo estoy haciendo cuando voy a la Cámara de Comercio y me otorgan ese registro es cumpliendo con una obligación de ley que tiene todo empresario de registrarse formalmente ante cualquiera de las cámaras de comercio o ante la Cámara de Comercio del lugar donde tiene el domicilio principal. Eso es una obligación de ley y la debemos cumplir. Pero eso a mí no me significa nada en temas de protección de mis signos distintivos. Es decir, si yo voy y registro una empresa, le pongo el nombre, ese es el nombre de la razón social, pero yo con eso considero que ese nombre que estoy registrando allá ya me pertenece y que nadie lo puede utilizar, pues lamento decirles que estamos en un error y en un error muy grave porque lo único que a mí me permite tener una exclusividad en cuanto al nombre que le ponga a mi empresa es el registro de marca. Veo que Odontos ha levantado la mano, adelante. ¿Y con quién?
Tengo el gusto. ¿Me puedes confirmar tu nombre, por favor? ¿Cómo estás? Hablas con Claudia Rodríguez. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Te quería hacer una pregunta respecto a eso. Claro que sí. Efectivamente, nosotros tenemos un tema así y es que llevamos con el nombre de Ontos como, no sé, 15 años, pero resulta que hay otra persona que lo registró, ¿sí? En la SIC, entonces pues yo intenté hacer el registro de marca y todo y pues no se pudo. A ellos se les vence el registro de la marca en el 2026. Eh, en ese momento podría yo intentar registrarlo o ya grave, si no lo registran ellos. Tú podrías hacerlo, pero lo que te recomiendo es que esperes porque las marcas, bueno, digamos que eso lo hablamos ahora, pero a nivel de las patentes una vez terminan su protección, no se pueden renovar, tanto las de modelo de invención como perdón, las patentes de invención como las de modelo de utilidad. Caso contrario, suceden las marcas. Las marcas es el único activo que sí permite una posibilidad de renovación. Entonces, te recomiendo que esperes hasta que ellos hagan el trámite de renovación para tu beneficio. Ojalá no lo hicieran. Y en ese momento, cuando veas que la marca ya está libre, ahí va a aparecerte en el CIPI, ¿sí? Pues te vas a dar cuenta que ellos no hicieron la renovación. Entonces ahí podrías solicitarla, inclusive la misma marca que ellos tienen o la marca que tú quieres, pero esa es la que te está generando la afectación. Pero sí te recomiendo que esperes hasta ese momento. Normalmente las empresas eso lo renuevan, porque se supone que si la están usando, pues es pues su deber hacerlo, pero es un tema voluntario, entonces sí te recomiendo que puedas esperar y una vez te des cuenta si no lo renovaron, entonces puedes avanzar. Para la Pregunta. renovación de las marcas hay que hacerlo 6 meses antes de la expiración del registro o pues digamos que hasta el último día del plazo y si no se hace pues digamos que ahí sí ya quedaría en dominio público. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Por ejemplo, si pasan 6 meses y ellos no lo han renovado, ¿puedo ir yo a hacer Al el... otro día, al otro día, si se venció ayer y a hoy no la renovaron, o sea, desde que te aparezca que está en estado caducado, ahí puedes hacer la solicitud. ¿Y al ¿Listo? cuánto tiempo? O sea, no le dejan a ellos como un tiempo como de Hay un, gracia, pues, hay como un para que plazo, vayan a ver. hay un plazo de gracia, eh, creo que es de, yo creo que es de un mes. Si quieres ahora al final, yo lo valido en la norma, no recuerdo, creo que es de un mes y te confirmo. ¿Listo? Perfecto, muchas Pero gracias. normalmente lo que siempre se recomienda es hacer el trámite para las empresas. O sea, si tú me lo preguntas, cuando tú tienes la marca, lo deben hacer 6 meses antes de la expiración del registro. Pero entonces, inclusive ya estoy buscando acá, eh, a ver si te puedo dar la respuesta, porque de pronto pues, se nos olvida. ¿Listo? Gracias. Yo trato acá. Sí, a ver, dentro de los 6 meses, sí, lo que te decía, se debe solicitar la renovación del registro de marca dentro de los 6 meses anteriores al vencimiento de la vigencia del registro, es decir, 10 años contados, ojo, tú debes contar los años desde el momento de la concesión, en el caso de las marcas, en las patentes desde el momento de la solicitud, acá es diferente, entonces acá debes tener en cuenta es desde el momento de la concesión del registro. Y em, hay un plazo de gracia, lo que tú dices, 6 meses siguientes a la vigencia del registro. Es decir, se vence, digamos, hoy es 27 de junio, le dan 6 meses más, pero eso está supeditado al pago de una sanción para el titular de la marca. Entonces tendrías que esperar esos 6 meses y ahí sí, cuando pasen los 6 meses, digamos se cumplió ayer, automáticamente la SIC te va a actualizar el estado de ese expediente y te va a decir que está caducado. En ese momento puedes radicar tu solicitud automáticamente. Automáticamente no, inmediatamente. ¿Listo? Perfecto. Listo, Pasan muchísimas muchos gracias. casos. Tengo un caso muy cercano también de una clínica odontológica donde querían hacer un registro y exactamente lo mismo. Y es lo que pasa. Lleva también como 15 años en el mercado y pues lastimosamente es un nombre que se le dio
mucha trayectoria, pero solamente hasta hace 2 años quisieron hacer el registro de marca, lo mismo, no sabían, es un tema de desconocimiento, y cuando lo quisieron hacer se dieron cuenta que había otro registro, entonces ahí están esperando a ver si no renuevan, pero eso es como difícil, pero pues puede pasar, ¿sí? No, pero tenemos Hay fe que que tener sí. fe, claro que sí. Sí, sí, sí. Listo, gracias. Bueno, Claudia, con mucho gusto. Bueno, eh, listo, voy a ver por acá. Juan nos dice que ellos la renovarán, me imagino. Esperemos que no. Mejor crea otra o complementa con logo y registra como mixto. Lo que pasa, Juan, es que es difícil. Ese es el escenario ideal, ¿cierto? Habría que pensar ir a eso. Lo que pasa es que es difícil decirle a una empresa que lleva 15 años con una reputación seguramente muy buena en el mercado, que cambie de la noche a la mañana su nombre con el que ya lo llevan identificando. Es muy difícil. Y No, en pero no muchos es casos cambiar, no las es cambiar, personas, no es señor, cambiar el nombre, porque uno lo que puede hacer, yo lo he hecho y ya lo hemos hecho con compañeros y han salido otorgadas, es que ajá, uno lo que hace es, digamos, si por ejemplo digamos, hay un hospital muy famoso que se llama Medicais en Ibagué, pues no ok, se pone Medicadis solo. Es que el error es poner el nombre exactamente igual. Y fuera de eso, si el código NISA es el mismo, pues peor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hubo unos amigos que tenían un maní que era ¿cómo se llama eso que uno le unta? El maní este jalea. Entonces ellos se llamaban mantequilla de maní. una Mantequilla. mantequilla de maní. Y había una marca que se llamaba Natural, algo así. Y Sí, ellos pusieron Naturachis. Había algo de consonancia fonética parecida, pero es que el código NISA era diferente, el producto de ellos era maní, el del otro era como un repertorio de 500 productos, y a la final ajá, pues se presentó que obviamente Naturachis Arachis es el nombre científico, etcétera. Entonces se justificó y pues la otorgaron, porque no había nada que hacer, o sea, no es el mismo producto, no es el mismo nombre y fuera de eso agrégale si quieres un logotipo, un isomagotipo, etcétera, etcétera, que te sirva a ti, por ejemplo, para que no solo sea el nombre, sino sea una marca mixta. Es que también a veces hay que ser un poco inteligente en cómo se crea el registro de marca. Si la persona solo tiene registrado texto, pues tú pon una imagen y pon el nombre y registrarlo como marca mixta, porque eso te va a permitir como debatir ahí internamente y fuera de eso agrégale algo. Si se llama Pero yo lo medical, intenté ya hacer, o sea, el abogado a mí me dijo, no, pero eso es difícil porque fonéticamente se escucha igual, no sé qué, cámbiale el nombre. Y yo como 6 meses pensando y yo, pero es que yo ya llevo como 15 años con ese nombre, o sea, exacto, pero ojo, no, ojo, no es exactamente el nombre. Complementa porque una cosa es decir Medicadis y otra cosa es Medicadis, Orol Visual, yo no sé qué, ta, ta, no, ta, ta. yo ya le dije eso, o sea, yo le dije, bueno, pongámosle Grupo Dontos Digital, porque pues la idea es que vamos a irnos a todo digital, todos los procesos, pues, pero me dijo No sé, que no, yo que nosotros lo les, hemos yo Dontos les ya hecho. estaba. comparto Nosotros una lo hemos hecho y nos ha experiencia. funcionado y nos han registrado las marcas. Incluso hay una que se llama Fred y Fred es una marca de ropa y nosotros también estábamos sacando Fred, pero es que la sigla de Fred es un acrónimo de Red Forestal. O sea, yo he hecho varias cosas que digamos han funcionado, pero pues ahí simplemente es tratar de ser también un poco eh, disuasivo en la forma como se presenta, porque el logo tuyo probablemente cuando se presente mixto va a ser muy diferente al de esta otra persona que ni siquiera de pronto tiene logo, solo tiene el puro nombre. ¿Ves? Y eso lo revisan ahí en la SIC. Pero bueno, ya es un tema de que En ustedes... ese, en ese Ajá, gracias. caso, Juan, digamos que eso puede servir, pero digamos que del todo no es tan sencillo con la SIC, porque han habido muchas situaciones, inclusive una nueva tendencia que tienen ellos es que, a ver, digamos que en teoría, cuando yo tengo una clasificación NISA, ¿cierto? Distinta a una empresa que tiene un registro de marca que me está generando una oposición o me está generando un problema para registrar, yo podría decir, venga, pero ¿qué tiene que ver si yo estoy registrando en la clase, no sé, 25 y la protección del registro está en la clase 30 o 31 o en la 3? Y lo que están diciendo desde la SIC ahora es, venga, usted puede estar registrando en una clase distinta, pero si tiene una cercanía o una similitud, y eso es hilar muy delgado,
entre una clase y la otra, y estoy diciendo que son clases distintas, que se supone a la luz de la norma, uno no tendría ningún problema en registrar una marca si tiene, a pesar de que sea el mismo nombre, si lo está registrando en una clase completamente distinta. Y he tenido casos que he conocido en donde han negado los registros de marca porque hay una cercanía o una similitud y son clases completamente distintas. Inclusive Julián, que Mira, está acá, no me deja mentir, hubo un caso cercano de una marca que gestionamos tenía pues digamos que el nombre que le íbamos a poner y lo complementamos, digamos que le pusimos como se dice los apellidos y ni siquiera de esa forma nos concedieron el registro. Entonces, la SIC ha cambiado mucho de su forma de actuar en los últimos años y digo yo que están hilando muy delgado y eso ha ido en contra de los intereses pues de las personas, de las empresas y también hay que ver que cada día tenemos muchos más registros de marca en la calle. Entonces, cada día va a ser más difícil y va a ser más complejo el tema de los registros, pero bueno, son temas con los que tenemos que sortear a diario. Entonces, igual muchas gracias por la precisión a Claudia y a Juan, pues eso enriquece estos espacios. Nos pregunta Ana, en el caso de registro de marca mixta, ¿dónde se registra el logo? Si hay cambio de logo, ¿puede ajustarse ese registro o tocaría hacer un nuevo registro? Bueno, lo primero es que a ti no te permite ninguna modificación a un registro ya existente. Lo que debes hacer, si quieres incluir un logo a una marca, por ejemplo, que inicialmente se presentó como nominativa, es solicitar una nueva, que puede ser el mismo nombre porque tú eres la dueña de la marca que está vigente y en esa nueva marca le incluyes el logo. ¿Sí? Eso es lo que habría que hacer. Y en el caso de registro de marca mixta, ¿dónde registra el logo? En la misma solicitud tú incluyes, dices que es una marca mixta, es decir, una marca nominativa y una marca figurativa, aportas el nombre, aportas el logo y de esa forma pues te conceden el registro, si pues todo sale bien. ¿Listo? Bien. eh, Perdona, es que quiero hacer una claridad, qué pena, esa era mi pregunta. claro. Lo que pasa es que en realidad ya está registrada, o sea, ya está como mixta con el logo, ¿cierto? Ok, sí. Entonces, no es como donde se registra el logo, sino para ese cambio de logo. O sea, si yo quiero registrar la nueva marca, que es con un nuevo logo, eh, pues, por ejemplo, si voy a registrar eh, una nueva, pues que tiene el mismo nombre, no sé si hay allá un, Desde pues que lo como que hagas. después me nieguen el otro registro, No, no. pero Si lo haces a nombre de la misma empresa que tiene la marca anterior, no tienes ningún problema. Eso sí, no vayas a cometer el error de hacerlo a nombre de nadie distinto. O sea, no lo hagas a nombre tuyo, no lo hagas a nombre de un socio, o si lo vas a pensar a nombre de una nueva empresa o de otra empresa, no. Si lo haces a nombre de la misma persona jurídica o natural que está el registro anterior, no tienes ningún problema. ¿Listo? Listo, Ana. Bueno. Listo. El lema comercial. Aquí hay un ejemplo muy conocido que es tomémonos un tinto, seamos amigos. Este es el lema asociado a la marca de café Águila Roja. Eso lo pueden elegir. Cualquier empresa puede registrar su lema comercial o como normalmente lo hemos conocido, el eslogan, ¿sí? Y ahora específicamente el tema de la marca. La marca como tal, pues es una forma de identificar un producto o servicio en el mercado que nos permite que nuestros consumidores pues reconozcan el producto o servicio que comercializamos y principalmente distinguirnos de la competencia. Digamos que en cuanto a marcas, esa es la definición. Necesario ahondar más en eso. Ahora, ¿quién puede ser titular de un registro de marca? Pues se los dije ahora, cualquier persona natural o jurídica, ya a conveniencia del solicitante se decide en qué consiste la marca. Puede consistir en palabras, letras, números, figuras, símbolos, gráficos, envases, envolturas, sonidos o cualquier combinación de estos. Y por acá tenemos las clases de marca. En clases de marca tenemos entonces las nominativas, que les mencionaba ahora, es el nombre únicamente de la marca. Tenemos la figurativa, que sería únicamente el logo. Tenemos una marca mixta, que sería la combinación de estas dos.
También tenemos marcas en 3D, Caballerísimo. marcas olfativas o de olores. Tenemos Aquí estoy. también, discúlpenme por acá. Silencio. Ok, ya. Bien. Tenemos las marcas de posición, tenemos marcas comerciales, colectivas o de certificación. Digamos que dependiendo la conveniencia o la necesidad de cada uno, pues podríamos solicitar en cada uno de esos, en cada una de esas clases. Algo bien importante y de lo que hablamos ahora, eh, bueno, antes de hablar de la clasificación de NISA, vamos a hablar algunos ejemplos de las clases. Entonces, por ejemplo, clase de color, el color verde del Milo. Ese color verde del Milo está únicamente permitido para que ellos lo usen en ese tipo de productos. Es decir, la marca Nestlé no puede utilizar ese color verde en ese Pantone 361C para cualquier producto, ni se lo puede endilgar la propiedad para cualquier producto que quiera sacar. No, solamente para ese producto Milo lo pueden utilizar ese color. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el color rosado de la manzana de Postobón. Ellos ese color rosado o fucsia lo pueden utilizar nomás para ese color, perdón, para ese producto. Listo, solamente lo limitan al producto específicamente. Marcas tridimensionales, tenemos acá ejemplos de el envase en vidrio de la Coca-Cola, tenemos la forma del chocolate Hershey's, que son quises, o el chocolate Toblerone, pues también está conocido en esa presentación piramidal, y en esa forma solamente lo pueden hacer estas empresas, dado que tienen un registro de marca tridimensional que les permite proteger su producto en esa forma. Como marcas sonoras, aquí tenemos el ejemplo del jingle de Coordinadora, que es el pito del bus que ustedes ya conocen, ahí está toda la información, eso está protegido como una marca sonora. También tenemos muchos otros ejemplos de marcas, por ejemplo, tridimensionales, como lo es el envase del whisky Old Parr. Esa forma o esa configuración también tiene una protección especial y más allá de tener la marca protegida como tal, el producto, el whisky, pues también su envase tiene una forma de protección. Entonces ahí vemos una cantidad de ejemplos que debemos considerar. El tiempo de protección de las marcas, 10 años renovables de manera indefinida. Es decir, con la palabra indefinida no quiero decir que yo renuevo una vez y ya me queda indefinido por todo el tiempo, sino que yo protejo mi marca por 10 años, los cuento desde el momento de la concesión del registro, tengo una protección de 10 años, vuelvo y repito, debo hacer el pago de la tasa de la renovación 6 meses antes de que se me termine la vigencia. Si no lo hago en ese periodo de tiempo, tengo otros 6 meses para pagar el registro y si definitivamente no lo hago, pues ya queda en estado caducado de dominio público, de tal forma que cualquiera podría utilizar o podría registrar esa marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio o una similar, pero que tenga relación con esa que ya pues se interesa. La clasificación internacional de NISA es lo que les mencionaba ahorita. Aquí tenemos una clasificación, es como el lenguaje universal en materia de marcas que está definida por el arreglo de NISA de 1957. De la clase 1 a la 34 tenemos todo lo que tiene que ver con productos. Ustedes pueden ver acá la marca Adidas, Ramo, Mazda, Postobón, Juan Valdez, Alpina, ¿sí? Esos son productos, o sea que están de la 1 a la 34. Si en algún momento les interesa, pueden buscarlo en su buscador de Google, puede ser la clasificación internacional y se van a dar cuenta que está en la 1, que está en la 2, que está en la 3. Y de la 35 a la 45 tenemos clasificación para servicios. Entonces acá hay ejemplos de servicios, está Bancolombia, está Viva, está Tigo, está Mercado Libre, etcétera. Ejemplos de marcas de servicios. Aquí en este punto, bueno, no sé si, a mirar si hay alguna pregunta. Perfecto, hasta ahora no hay más preguntas. Acá vamos entonces a considerar, como les mencioné al principio, con el ejemplo del Gatorade, vamos a considerar que en un solo producto podemos tener muchas variantes o muchas formas de protección de lo que hemos visto hasta ahora.
Entonces, miremos, primero un producto que todos conocemos, seguramente muchos hemos consumido o muchos consumen. En primer lugar, tenemos que decir que el sistema de apertura de la tapa es una patente de modelo de utilidad. Si bien ustedes hoy en día pueden ver que esto es una forma que ya es tradicionalmente conocida para muchas botellas, esa forma de apertura en su momento fue una patente de modelo de utilidad que se protegió para el Gatorade. Es decir, hoy en día la conocemos y la vemos en muchos productos, pero en su momento era única y exclusiva y única y exclusivamente por 10 años para la empresa propietaria del Gatorade, que actualmente es Pepsi. ¿Sí? Eso en cuanto a un modelo de utilidad. La formulación de la bebida, hace rato les expliqué que tiene una patente de invención porque lograron demostrar que esa bebida le permitía la recuperación a quienes consumían el Gatorade en un menor tiempo y en mejores condiciones en temas de deshidratación y de desgaste físico. La formulación del envase plástico biodegradable también goza de una protección por patente de invención. Es decir, la formulación del plástico para llegar a ese envase está protegida a través de patente de invención, porque es o tiene una composición biodegradable. La base de la botella, que la hace ser más estable. Si ustedes han visto, se han fijado en una botella de Gatorade, se dan cuenta de que la base es un poco más fina y no tiene uno el problema que normalmente uno tiene con las botellas de agua que hoy en día están viniendo, que uno medio la pone y si de pronto se le cayó o ya está un poquito maltratada, se cae, se va para los lados. En el caso de las botellas de Gatorade, pues tiene una patente de modelo de utilidad que la hace más estable porque no se deteriora tan fácil esa base. De manera adicional, estamos hablando de un solo producto, pero ya llevamos 4 patentes. También tenemos otras formas de la propiedad intelectual en ese mismo producto. ¿Qué tenemos adicionalmente? Un diseño industrial, que aquí en este caso es la forma o la configuración de este empaque, que obviamente lo que se protege es su aspecto estético. Ahorita se los mencioné. Los diseños industriales protegen únicamente el aspecto estético del producto que se protege. Esto está protegido por un diseño industrial. Y adicionalmente, tiene formas de protección como marcas. Primero la marca Gatorade, porque pues es un registro que está protegido, y también tiene un registro de marca tridimensional que no excluye de protección al diseño industrial. Es decir, si yo puedo proteger un diseño industrial, pero también lo puedo hacer a través de una marca tridimensional, lo puedo hacer sin ningún inconveniente. Y aquí quería mostrarles en un solo ejemplo de producto todas las cosas que confluyen y a todas las cosas y todas las cosas que podemos lograr con un solo producto. Uno a veces dice como, bueno, tengo un producto empresarial, pero no sé cómo lo puedo proteger. Acá hay un ejemplo en donde podemos quizás abrir un poco más el espectro y pensar más allá de nuestra corta visión a veces en cómo lo podríamos llegar a proteger en una forma más amplia. No sé si hayan preguntas o inquietudes hasta este punto. Y si no, entonces para que demos paso al último tema que está relacionado con los derechos de autor. Los derechos de autor, digamos que son inherentes o son naturales a casi todas las formas de expresión de los seres humanos. Por ejemplo, este espacio que estamos llevando a cabo el día de hoy es un espacio que, si bien está siendo grabado, también está siendo protegido por derechos de autor en favor no solamente del autor, de quien genera el espacio de capacitación, sino también de la institución que ha dispuesto de unos recursos para llegar a este tipo de espacios. Entonces, en actividades tan simples o tan sencillas como estas, vemos cómo se materializa el derecho de autor. Y como definición, tenemos entonces que el derecho de autor es un conjunto de derechos que se le otorgan a los creadores de las obras, en ese caso creadores entendidos como autores, que pueden ser en principio literarias o artísticas. Digamos que en esa eh, definición de literarias o artísticas, prácticamente es donde cabe todo lo que tiene que ver con derecho de autor. Cuando hablamos de derecho de autor, esa palabra que conocemos, digamos que ampliamente, la palabra autor,
nos habla básicamente de la persona física que realiza la creación intelectual. Es decir, cuando hablamos de persona física, estamos hablando de personas como ustedes o como yo. Estamos hablando de personas naturales. Ojo, entonces siempre que hablemos de autor, estamos hablando de personas naturales. Nunca va a poder ser autor una empresa, una persona jurídica. He visto documentos en donde se relaciona y dice, autor, universidad, ta, ta, ta. No, el autor siempre va a ser Juan, el autor siempre va a ser Pedro, el autor va a ser Lina, va a ser María, va a ser Andrés, etcétera, etcétera. Nunca las instituciones. Y en principio, el autor es el titular originario de los derechos morales y de los derechos patrimoniales. Es decir, los derechos morales son los derechos que tiene el autor por ser el dueño de la obra. Esos derechos morales no los puede ceder, no los puede negociar, no los puede vender, no los puede transferir, no los puede donar, porque son los derechos que lo identifican a él con su obra, ¿sí? En cambio, los derechos patrimoniales son esos derechos, como su nombre lo indica, de explotación comercial o de aprovechamiento económico que sí se pueden ceder y que sí se pueden negociar. Pero repito, en principio, cuando se genera una obra protegida por el derecho de autor, el autor es quien tiene la condición de autor porque es el titular originario de los derechos morales, pero también de los derechos patrimoniales. Es decir, todo está concentrado en principio en esa persona física que sería el autor. Ahora bien, un segundo concepto que es el concepto de titular. El concepto de titular en principio también está asociado al autor cuando hablamos de que se cree, pues cuando hablamos del momento de la creación de la obra. Es decir, cuando nos referimos al titular, nos estamos refiriendo a quien tiene la propiedad sobre los derechos patrimoniales en ese caso y en muchos de los casos, ese derecho de titularidad le pertenece a una, en ese caso, a una entidad del Estado o a una empresa privada, ¿sí? O a una empresa, sí, una empresa privada. ¿Por qué? Porque posiblemente yo estoy generando como autor una obra, pero a mí me haya contratado una empresa o una entidad del Estado para que la generara o la desarrollara. En ese caso, yo tengo como autor el derecho a que se me reconozca la calidad de autor, pero los derechos de explotación económica le van a pertenecer a la empresa o a la entidad que me contrata. Entonces vamos a un escenario empresarial, ustedes con cada una de sus empresas. Si ustedes en el ejercicio cotidiano de sus actividades de comercio o de sus actividades empresariales contratan a una persona para que les desarrolle una obra, por ejemplo, no sé, yo dentro de mi quehacer cotidiano tengo que contratar a un ingeniero de sistemas para que me desarrolle un software. Yo le pago para que él lo desarrolle. ¿Qué tengo que garantizar ahí? Primero, garantizarle los derechos morales porque él es el autor de esa obra. Él fue el que la creó. Cuando digo él, me estoy refiriendo al ingeniero de sistemas para el ejemplo. Sin embargo, como yo pagué como empresa o como empresario para que me hicieran esa obra, los derechos de explotación económica me pertenecen a mí como empresa. ¿Por qué? Porque yo eso lo trabajé como una obra por encargo. Es decir, yo le dije al ingeniero, hágame esta obra, la necesito de tal y tal manera, pero te estoy pagando y como le estoy pagando a esa persona, tengo derecho a que los derechos de explotación, o bien conocidos como los derechos patrimoniales, me pertenezcan a mí y yo los pueda explotar económicamente como lo considere necesario. Cuando hablo de mí, estoy hablando de empresa. ¿Listo? Por tal motivo, la condición de titular en ese caso ya no sería del autor porque hay un contrato de por medio que le está indicando que por ese trabajo que hizo le pagaron un dinero y al haberle pagado ese dinero, esa persona tiene la obligación legal, porque es una presunción de ley, de transferirle esa propiedad a la empresa que lo contrata. Entonces puede ser un poco confuso, pero creo que con el ejemplo estamos un poco más claros en cuanto a la diferenciación entre la calidad de autor y la calidad de titular. Ahora, hay muchas formas por medio de las cuales yo puedo transferir
esa calidad de titular que en principio le corresponde al autor. Repito, la condición de autor no se cede, no se transfiere, no se negocia por absolutamente ningún motivo. No hay forma de hacerlo. Pero la condición de titular sí se puede negociar, sí se puede vender, o para el ejemplo que les puse, de entrada se presume que le pertenece a un tercero. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se puede lograr la transferencia de esa calidad de titular? Primero, a través de un contrato de cesión de derechos. Si a mí me contratan para generar un trabajo como el que acabo de mencionar, un desarrollo de software, pues lo más normal es que quien lo contrate le pida a usted la firma de un contrato de cesión de derechos por medio del cual se va a protocolizar esa cesión de derechos en favor de esa empresa que lo contrató. Ahora bien, también hay otra forma de transferencia que es a través de una presunción legal. Por ejemplo, si yo tengo un contrato laboral y yo trabajo para una empresa y dentro de mis actividades o dentro del objeto contractual está la obligación de generar ciertas obras, cualquiera que sea, de entrada hay una presunción legal que me indica que toda esa producción intelectual que yo genere le va a pertenecer a esa empresa para la cual yo trabajo. Y esto se presenta no solo en los contratos de carácter laboral, sino también en los contratos de prestación de servicios. ¿Qué hay que tener en cuenta en estos casos? Que la norma me exige que por lo menos el contrato conste por escrito. Es decir, que si el contrato está por escrito, así no se refiera a cláusulas o condiciones de propiedad intelectual, yo debo saber que la norma me establece una obligación y por presunción legal toda mi producción intelectual le pertenece a la entidad o a la empresa contratante. En este caso, pues, por ejemplo, si a mí para este módulo pues yo debo generar algún contenido, algún material, yo lo estoy entregando y le pertenece a la entidad contratante porque me están pagando por ello, me están pagando por esa labor y asimismo pues para cualquier actividad que pueda ser similar. Por disposición legal, también es una forma de transferencia y esto digamos que aplica, por ejemplo, en el caso de los servidores públicos. Los servidores públicos establece que toda la producción intelectual que generen en el ejercicio de sus funciones o de sus actividades le pertenece a la entidad pública contratante. Y una última forma de transferencia es por causa de muerte. La causa de muerte es otra de las formas de transferir los activos o más bien la titularidad de la propiedad intelectual. Si yo soy un escritor y fallezco, toda la producción intelectual en lo que tiene que ver con los derechos patrimoniales, es decir, los derechos de explotación económica, le va a pertenecer a las personas que me sucedan, es decir, a las personas que vayan a heredar esa titularidad de esos derechos. Y lo hacen exactamente como se hereda una casa, un carro, un apartamento, los dineros que hay en una cuenta bancaria, etcétera, etcétera. Entonces, si yo tengo un activo de propiedad intelectual que como autor todavía lo tengo bajo mi patrimonio porque no lo hice para un tercero, sino que lo conservo porque yo soy un pintor y nadie me contrató ni nadie me pagó para que lo hiciera, sino que lo tengo en mi casa, pues en el momento en que yo fallezca, toda esa propiedad intelectual, desde los derechos patrimoniales, le va a pertenecer a las personas que me heredan, ¿sí? Que en ese caso normalmente después a los hijos, si no están los hijos es a los padres, si no están los padres pues a los abuelos, a los hermanos, etcétera, hasta el cuarto grado de consanguinidad. Entonces, esas son las formas de transferir esa calidad de titular de los derechos patrimoniales. Hay unas características del derecho de autor y son bien importantes conocerlas. La primera y la más importante, y quiero que la tengan muy presente, en el derecho de autor no se protegen las ideas. Y uno diría, bueno, uno como que piensa y uno que como que quisiera llegar a una respuesta, a una conclusión, y es, ¿cómo así que no se protegen las ideas? Eh, Básicamente, este principio se desarrolla de la siguiente forma. Cuando yo genero un libro, por ejemplo, cuando yo genero un contenido de cualquier naturaleza que sea, yo lo que estoy haciendo es desarrollando una idea que posiblemente otros ya en algún momento tocaron y que posiblemente otros ya desarrollaron.
pero en sí yo no protejo la idea. Voy a poner un ejemplo ahorita que Claudia nos habló. Yo soy un odontólogo. Yo puedo hablar o puedo crear un libro en donde hable de las diferentes formas de llevar a cabo un tratamiento de ortodoncia, por ejemplo, si es un ortodoncista. Yo puedo hablar un sinnúmero de páginas del tema. Y eso no implica que otras personas no puedan hablar del mismo tema, inclusive de las mismas técnicas de ortodoncia. ¿Por qué? Porque es que en derecho de autor no se protege la idea, se protege la forma como yo expreso mi idea. Y a pesar de que yo esté hablando de un mismo tema, es imposible que yo exprese mis ideas de la misma forma como lo hace un tercero. Ahora, aquí es donde puede entrar y puede tener cabida el plagio. ¿Cuándo hablamos de plagio? Cuando yo estoy copiando la idea de un tercero para apropiar esa idea como si fuera mía y la materializo en un texto y pongo que eso lo hice yo. Ahí yo no estoy hablando de ideas, yo no estoy cogiendo una idea en el aire, yo estoy cogiendo lo que otra persona en su momento utilizó y él fue el que generó y él fue el autor y lo estoy presentando como propio. Ahí en ese caso es donde toma sentido el tema de la no protección de las ideas. Segunda característica del derecho de autor, la ausencia de formalidades. Les explicaba ahorita cuando iniciábamos la sesión que en el derecho de autor la protección está dada desde el momento de la creación de la obra. Es decir, yo no necesito de un registro para que se diga que esa obra la creé yo. Yo puedo desarrollar un software y puede que yo no lo registre ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, pero solo con el hecho de la creación, esa obra me pertenece. Lo que yo debo tener como evidencia es, si un tercero llega a decir que eso le pertenece a él, debo tener los suficientes elementos de prueba para demostrar que eso lo hice yo. ¿Sí? ¿Cómo? Correos electrónicos, puedo demostrar que lo tengo bajo un dominio que me pertenece, puedo demostrar que eso lo fui desarrollando con el paso del tiempo, que tengo correos que le enviaba a un tercero para que me validara, para que me revisara, y que ese tercero lo único que hacía es recibirme correos y luego lo presenta como propio, como de él. Yo voy a decir, venga, pero es que si antes yo le enviaba la información a usted, pues con eso demuestro que yo era el que lo hacía. Entonces ahí la ausencia de responsabilidad, de formalidades. Tercero, la no importancia del mérito artístico. En derecho de autor no se revisa ni se valida si es bonito o es feo, si tiene mérito o no tiene mérito. Ustedes ven que en los museos hay de todo tipo de pinturas, pinturas abstractas, pinturas de rostros, pinturas de, no sé, trazos únicamente, y a todos se le da el mismo mérito. En derecho de autor no se puede decir que esto es lindo, que esto es feo, porque es como entrar a valorar la subjetividad de las personas y eso es un tema que el derecho de autor por ningún motivo entra a intrometerse. Por tal motivo, todas las obras tienen la misma relevancia y se les da la misma prioridad en la protección. Cuarto, hay una independencia de la propiedad del soporte físico con relación a la obra. Es decir, yo soy el dueño de una obra, yo creé un libro, hablemos de García Márquez, por ejemplo. García Márquez tiene un sinnúmero de obras, ¿sí? Y esas obras le pertenecen a él. Digamos que, para el ejemplo, él no negoció con ninguna editorial. Si él le paga a una editorial para que le saque un tiraje, cuando la editorial vende cada libro, cada ejemplar, y uno lo compra, yo lo que estoy comprando es el soporte físico de la obra, pero no estoy comprando en sí la obra. Es decir, si yo compro un libro de cierto autor, yo estoy comprando un soporte de esa obra, pero no significa que por comprar el libro yo ya puedo ir a buscar una editorial y decirle, venga, saquemos un tiraje de 2.000 ejemplares porque yo voy a ir a venderlos. No, señor, porque es que la obra solamente la puede vender quien tiene la propiedad sobre la misma. Por tanto, se demuestra que hay una independencia entre la propiedad de la obra y el soporte físico o digital que se pueda tener sobre este. Quinto, independencia de derechos. Ahorita hablábamos de de la independencia entre los derechos morales y los derechos patrimoniales. Miren que ambos pueden coexistir o en algún momento pueden estar unos y pueden no estar los otros. Por ejemplo, si yo soy un autor y vendí mi obra como tal, la obra, pues yo sigo conservando los derechos de autor, pero los derechos morales, perdón, yo sigo conservando los derechos morales, pero los derechos patrimoniales ya no los tengo. Entonces acá se demuestra que hay una independencia de derechos. Y finalmente, hay una interpretación restrictiva
Y esto hace relación o hace referencia a que yo debo irme a cómo está definido el marco normativo de lo que tiene que ver con los derechos de autor. Por ejemplo, aquí en esto, finalmente, y con esto terminamos, lo que tiene que ver con las limitaciones y excepciones al derecho de autor. Yo en principio cuando creo una obra soy el autor, puedo tener los derechos patrimoniales también y esa obra me pertenece y el derecho de autor me protege para saber que yo soy el único que la puedo explotar. Sin embargo, hay unas limitaciones y excepciones al derecho de autor que le permiten a terceros que nada tengan que ver conmigo usar la obra para unos fines determinados. Voy a poner un ejemplo que todos utilizamos por lo general de una forma muy cotidiana, el derecho de cita. Yo voy a citar a un autor que yo ni siquiera conozco. Ese autor, digamos que ni siquiera tiene relación conmigo, pero yo voy a usar esa obra, ese apartado de su obra para incluirlo en la mía. ¿Qué hago yo? A partir de cómo se me ha indicado que lo debo hacer, yo voy a citar, voy a poner eso entre comillas y voy a decir que eso lo escribió otra persona. ¿Para qué? Para que cuando alguien lea mi obra se dé cuenta que eso yo no lo escribí, sino que lo tomé de una obra de un tercero. Con eso le estoy reconociendo sus derechos morales y le estoy diciendo, mire, ese apartado me sirvió para algo que yo quería expresar, pero usted ya lo había dicho y creo que lo dijo de una muy buena forma. Lo voy a citar y con eso yo no tengo que desgastarme en volver a hablar de lo mismo sabiendo que otro ya lo dijo de una muy buena manera. Eso no significa que yo tenga que pedirle autorización. Yo no le tengo que pedir ningún tipo de permiso para hacerlo. ¿Por qué? Porque es una limitación o una excepción al derecho de autor. Entonces, digamos que ahí hay varias excepciones, por ejemplo, el tema para usos periodísticos, para usos de reproducción de normas. Ustedes ven que uno puede reproducir una norma y lo hace solamente refiriéndose a ella, así como lo hago yo en este punto, pero no tengo que ir a pedirle permiso al autor para hacerlo, porque la norma así lo considera. ¿Listo? Creo que con esto podemos terminar dándole un cumplimiento, nos pasamos un poco, un minuto del tiempo, pero con esto cumplimos con el cronograma que hemos definido hasta este momento. Como les decía, el próximo jueves tenemos la próxima y última sesión de este módulo, también será virtual y estaremos hablando de la gestión de todo lo que en este espacio vimos. Hoy hablamos un tema más desde lo conceptual, sí, principalmente desde lo conceptual, pero en una semana vamos a ver de cómo gestionamos al interior de nuestras empresas todos estos activos que podemos tener de propiedad intelectual y en la parte final de ese mismo espacio vamos a llevar a cabo un taller de búsqueda de antecedentes marcarios que seguramente les va a servir. Y con eso podemos terminar el día de hoy. No veo que hayan preguntas acá. Julián les acabo de compartir nuevamente la asistencia. Los que falten, por favor, diligenciarla. Y nuevamente les agradezco mucho por su permanencia, por su atención. Nos vemos en una semana. Muchísimas gracias por la atención. Gracias. Gracias, feliz tarde. Que estén muy Gracias, hasta bien. luego. Feliz Muchas tarde. Hasta gracias, buena luego. tarde. Muchísimas gracias, Johan, muchísimas gracias a todos. Nos vemos entonces el próximo jueves. Hasta luego. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias.